Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta nueva forma de conectar a través de la información, a través de los distintos fractales de energía que están atravesándonos en estos momentos. Y hoy voy a compartir algo que está apareciendo mucho en estos momentos y también suele salir mucho en distintas sesiones de registros akáshicos, en distintas aperturas que está relacionado a los procesos personales e individuales de las grandes noches oscuras del alma. Y esta información que proviene de una esfera de conciencia mucho más expandida, de los seres de lemurianos, que acompaña también la Madre María con ese amor incondicional, para que podamos ver el proceso de las grandes noches oscuras del alma desde una perspectiva diferente. Porque inclusive esa perspectiva diferente es la que en estos momentos está habilitada. Es la conciencia experimentándose desde el lado de la gratitud, de la abundancia, de la prosperidad, de la alegría y la armonía. Y con esta introducción vamos a entrar directamente. Te cuento que soy Flor, soy coach en salud nutricional integral y lectora de registros akáshicos en MF Mindful. Y este proceso de abrazar las oscuridades se nos está invitando a ver y atravesar el proceso desde otro lugar. ¿Y a qué vamos con esto? Cuando entramos en un proceso de sanación, donde sanamos nuestra propia historia, donde sanamos heridas que nos han marcado desde que éramos más jóvenes, quizás cuando éramos niños, en nuestra juventud, etcétera, en esta línea de tiempo, que inclusive también podemos sanar heridas y traumas de vidas pasadas, y no solamente de vidas humanas, sino también de experiencias que hemos tenido en otros aspectos, en aspectos más galácticos y estelares. Todas las experiencias que venimos teniendo quedan almacenadas en nuestras células, tanto células biológicas, ¿sí?, de la del cuerpo, como también en las células energéticas. Y toda esa información está en nosotros. Pero podemos atravesar, y es importante que hagamos procesos de sanación en la medida que lo sintamos, en la medida que veamos que hay ciertos aspectos de nuestra vida que se están repitiendo, donde sentimos tal vez que hay una circunstancia que se repite, es un patrón de pensamiento, un patrón de comportamiento, un patrón de proyección, ¿no? ¿Y a qué significa el patrón de proyección? Es cuando en mi vida yo estoy manifestando, porque yo soy la que manifiesta la realidad, estoy manifestando, por ejemplo, un vínculo con una pareja o con alguien amoroso que siempre tiene los mismos patrones, ¿no? Entonces, repito historias de quizás de abandono, de infidelidad, de desconfianza, de la no comunicación, de la no apreciación, no valorización. Y ese patrón se viene repitiendo en una relación, en otra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se viene repitiendo algo, claramente lo estamos manifestando para ser visto. Porque si lo empezamos a ver como observadores, esa realidad se está manifestando para que en estos momentos yo pueda poner mi atención y revisar de dónde viene eso. No tanto hacer foco en la persona, ¿no? En esa persona que me hace tal o cual cosa, porque no es la idea posicionarnos desde el lado de la víctima, pero sí ir un paso más hacia atrás y ver qué es lo que está, por qué se está proyectando esa información en mi campo, a dónde tengo que ir, es decir, la raíz, para poder transformar y transmutar eso que se viene repitiendo una y otra vez. Entrar en un proceso de sanación muchas veces implica revisar experiencias donde despiertan ciertas emociones que son normalmente de tristeza, de soledad, o de enojo también, de vergüenza, de insatisfacción, de todo ese tipo de cosas que cuando a veces entramos en un proceso de sanación, sea con la herramienta que sea con la terapia que elijamos, que resuene con nosotros en este momento, muchas veces nos va a llevar a entrar a las profundidades.
a entrar a ese barro que hay ahí abajo, ¿no? A revisar, a ver qué es lo que hay, que normalmente es ingresar a nuestro subconsciente o inconsciente a revisar todas esas experiencias que hemos tenido, porque necesitamos ponerle luz a eso. Pero no quiere decir que esas oscuridades sean negativas, al contrario, todo es parte de una misma cosa, la luz y la oscuridad. Lo que sí se nos está pidiendo en estos momentos es poder afrontar y es poder aprender y es poder estudiar nuestras propias experiencias, pero agregándole el factor y la condición de dicha, de alegría, de conciencia y de prosperidad y de expansión. ¿Y a qué van cuando se refieren a esta información? Es sentirle el gusto y el placer de poder estar accionando y actuando en nuestra propia vida. No necesariamente tenemos que entrar a trabajar una herida, un trauma, etcétera, y ponernos desde el gran sufrimiento. Sí, quizás nos pasa, porque nos sucede, que cuando vamos a revisar una experiencia que hemos tenido, que nos ha marcado de alguna manera, nos va a generar estas emociones que mencionábamos anteriormente. Tristeza, dolor, enojo, etcétera, etcétera. Sí, le vamos a dar un lugar a esas emociones, por supuesto. No es la idea ponerlas abajo de la alfombra porque seguimos en un mismo círculo vicioso. Pero le damos el lugar, revisamos esas experiencias y de esa manera podemos trascenderlo con una enorme gratitud. Es decir, disfrutar de los procesos que estamos atravesando. ¿Y cómo puedo disfrutar de un proceso traumático? Es aprender, y aquí te voy a pedir ir un poquito más hacia atrás, es decir, un poquito más adentro en profundidad, a que puedas observar que todo lo que nos está sucediendo en nuestra propia vida es simplemente una maestría y un aprendizaje. Por eso es que podemos colocarnos en el rol de estudiantes de nuestra propia vida, porque en realidad incluso todas esas experiencias, sean cuales sean, son lecciones que nosotros tenemos que atravesar. ¿Para qué? Para dar el siguiente paso evolutivo en nuestros propios procesos, en nuestra propia conciencia. Que la propia conciencia individual, la mía, la tuya, la de un familiar, la del vecino, etcétera, son todas conciencias únicas, importantes e igualmente de valiosas que conforman a la gran conciencia, al todo. Todo el movimiento que tú puedas estar haciendo para sanar, para estar mejor, para estar más conforme contigo misma, con tu propio cuerpo, con tu autoconfianza, con tu poder personal, con esa soberanía innata, ¿sí? Toda esa energía de sanación que tú colocas en tu propio proceso hace eco en toda la existencia. Entonces, cuando empezamos a observar que en realidad soy una humana que está experimentando la tercera dimensión de conciencia, que es tener un cuerpo físico, que es un gran vehículo, es perfecto, que viene a aprender qué es esto de las emociones, qué son las emociones, experimentarlas, vivirlas, atravesarlas por el cuerpo, ¿no? Tanto que el cuerpo habla mucho cuando hay muchas emociones que ahí no están siendo observadas, que en el fondo también estamos experimentando la dualidad, una cosa, la otra, las polaridades, el tiempo lineal, todas estas experiencias, todos estos juegos que venimos a experimentar, en realidad pertenecen y se fusionan con algo mucho más amplificado, que es nuestra propia esencia y es nuestra propia alma, y es nuestro gran ser infinito, ese gran yo soy, ese gran ser superior, que somos nosotros mismos, no con esta personalidad, con este nombre, con este género, etiquetas, etcétera, etcétera, sino simplemente es algo que es infinito, que es eterno y que todo lo sabe, porque sabe absolutamente todo. Entonces, date el permiso de atravesar las cosas que tengas que atravesar, de darte el permiso de atravesar las noches oscuras del alma que tengas que atravesar, dale ese lugar a esas noches oscuras
sabiendo que puedes observar esa transición desde un lugar de gratitud. Y ese lugar de gratitud te va a permitir, inclusive, perdonarte a ti misma, a ti mismo, porque muchas veces nos exponemos a ciertas circunstancias donde donde nos llevamos a lastimarnos, que también somos nosotros, donde no podemos colocar quizás esos límites en nosotros mismos, y también permitir perdonar a los otros. ¿Y esto por qué? Porque verdaderamente cuando queremos perdonar, el perdón es algo muy profundo, es algo muy transformador y es muy revelador. Y muy pocas veces realmente conectamos con esa frecuencia verdadera del perdón. Pero cuando yo puedo aprender a ver que todo lo que se está manifestando en mi campo energético, en mi realidad, en lo material, en los vínculos, en las cosas, en todo lo que en lo que está sucediendo en nuestra propia vida, todo viene a revelarnos algo, todo viene a traernos un aprendizaje. Entonces, aférrate a disfrutar del proceso. Y esto te lo vuelvo a repetir, es importante que todos nosotros tomemos responsabilidad de nuestra propia vida, que tomemos responsabilidad del poder que tenemos, que tomemos responsabilidad del poder de creación que tenemos. Esa creación es una parte, es una cualidad que es igual a la del creador, que es el creador, que es él y ella. Son los dos en uno. Entonces, nosotros somos creadores. Entonces, tomemos responsabilidad, hagámonos cargo, tomando conciencia de que todo lo que estamos manifestando también nos pertenece. Y no solo lo nuestro, sino lo colectivo. Porque también nosotros somos parte del colectivo. Y esa energía colectiva, ese inconsciente colectivo, esa conciencia colectiva, nosotros somos participantes de esa energía. Entonces, es importante que podamos atravesar en la medida que le pongamos voluntad a nuestro proceso, enfrentar con amor, con compasión, con unidad, con liviandad el proceso y la sanación que tengamos que hacer cada uno de nosotros con lo que en estos momentos nos está pidiendo ser visto. Pero no nos olvidemos de la cuota de que podemos sanar y podemos expandirnos desde un lugar mucho más expandido, en alegría, en dicha, en gratitud. Agradezco las experiencias que tuve. Agradezco a mi padre, a mi madre por esa carencia o ese abandono. Agradezco a la primer pareja que me ha tratado de tal o cual manera. Agradezco a esa amistad que ha sido muy tal vez tóxica. Agradezco a ese trabajo que me ha exprimido un montón, que no ha valorado mi esfuerzo y lo que sea, agradezco, agradezco y agradezco. Normalmente esa gratitud frente a ese proceso viene luego de ingresar a la profundidad, porque cuando estamos ingresando en la profundidad, yo no puedo tomar ese rol de decir, ok, soy consciente de esta realidad, o sí, no vamos a ponerlos en los absolutos, pero disfrutemos del rol. En estos momentos nosotros podemos expandir nuestra conciencia, podemos conectar con unas dimensiones mucho más expandidas y amplificadas de conciencia, la quinta, la sexta, la séptima, la cuarta. Podemos conectarnos mientras estamos encarnados aquí viviendo esta experiencia humana con cosas que tenemos que pagar, con cosas y con esa conexión profunda y divina que tenemos nosotros mismos, con nuestra propia divinidad y nuestra propia espiritualidad, porque espíritu y materia, la clave acá es encontrarla, unirla y fusionarla en un eje, en un equilibrio. Entonces, en todas esos roles, esas experiencias, esas responsabilidades, etcétera, 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 mirarlo desde un lado de gratitud, de dicha y de alegría. Y esto también nos va a permitir volver a conectar con el placer de la vida, porque muchas veces cuando estamos muy metidos en lo material, en lo mundano, en las responsabilidades, en lo que sucede en nuestra familia, tal vez en conflictos, en lo que sucede en el mundo, en la sociedad, ¿no? Porque hay muchas realidades que están sucediendo en estos momentos. Pero también la realidad de poder ser agradecida,
de poder mirar mi propia historia y honrarla y abrazar todas mis versiones anteriores, a entrarla en gratitud, darle un lugar a todas esas personas que tal vez me han lastimado, darme un lugar a mí por haber lastimado a esas otras personas en algún momento. Esa realidad también existe. Entonces, más en estos momentos, se te invita a que coloques tu atención siendo consciente, con una dirección concreta, y que abraces el proceso para encontrarle la alegría a la vida, para encontrarle nuevamente el goce a la vida, porque si no, como te decía antes, entramos en todas las cosas, en las responsabilidades y le perdemos el sentido a la vida. Entonces llegamos al punto de decir, ¿cuál es el sentido de todo esto? No le encuentro el sentido de estar sufriendo todo el tiempo, que tal vez el dinero no me alcance, por ejemplo, de tener siempre conflictos con personas, conflictos en el área laboral, conflictos en el área de la pareja, conflictos en el área de la familia, vincular, etcétera, etcétera. Mi salud está desequilibrada. Entonces entramos en una nebulosa, en un círculo vicioso donde parece ser que no hay salida, pero hay que cortar con ese ciclo. Y cortar con ese ciclo va a implicar que puedas ser consciente del proceso en el que estás y si claramente estás en alguno de estos contextos y no le encuentras una salida a lo que estás atravesando, te invito a que vengas a consulta, una sesión de registros, una sesión de coaching, un programa de coaching de acompañamiento. Te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque verdaderamente o elige otro tipo de herramientas. Hay un montón de herramientas, por suerte, en- manifestadas en esta realidad y todas las que van a venir hacia adelante. Hay un montón. Entonces, si estás atravesando alguna de estas circunstancias donde no ves la luz al final del túnel, está bien, darle un lugar a todo esto. Déjalo que suceda. Y en un tiempo considerable, en un proceso, en un ciclo de tiempo considerable que tú misma vas a decir cuándo es hasta acá, es decir, ok, a partir de ahora le empiezo a dar un giro a esto que estoy atravesando, le empiezo a colocar otros colores, otras pinceladas a mi proceso que me traigan una dicha y una gracia. Y ahí la realidad empieza a transformarse. Entonces, sé que esto puede ser bastante complejo si estás en un momento donde no ves la luz del sol, pero como lo hemos escuchado más de una vez, la luz del sol sale todos los días, cada día sale el sol, e incluso cuando el sol no está visible porque es de noche en la afuera, igualmente los fotones y la energía electromagnética del sol con el potencial que trae el sol a nivel de la conciencia está en el aire. Entonces es como que en definitiva siempre hay luz, incluso en la oscuridad. Y también algo que te quiero traer con esto y que muchas veces lo hemos leído, a mí me ha pasado hace muchos años atrás, donde decía, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿No? Donde tal vez hay un momento de mucho conflicto, que lo estamos viendo en el mundo también, ¿no? Mucha polaridad, mucho enojo, mucha ira, mucho, mucho, mucho de todo, mucha intensidad en todos los polos. Es como que cada vez los polos se hacen más distintos, ¿no? O está todo bien o está todo mal, y también a nosotros nos pasa que entramos en esos ciclos y decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está. Ahora hay que ver desde qué lugar, y no estoy hablando a Dios como algo de la religión. Y esto puede darse para abrir todo un video diferente aparte de esto, que no lo voy a traer en tema, pero verdaderamente Dios está dentro de nosotros y la divinidad está tanto en la luz como en la oscuridad. Cuando yo pude conectar con este concepto que te acabo de revelar, cuando pude darme cuenta de esto, verdaderamente adentro mío se hizo un cambio tan profundo que dije, claro, ahora entiendo. No No lo digo para que lo puedas incorporar en tu proceso si no estás disponible para esta energía y para esta frecuencia, que no quiere decir que está ni bien ni mal, no estamos enjuiciando. Simplemente es una realidad que te comparto, que tal vez es diferente a la realidad que estás experimentando. Le das el lugar, no todos nosotros tenemos los mismos procesos y las mismas maneras de manejar ciertas cosas.
quizás dos personas diferentes tienen el mismo tipo de conflicto o un mismo trauma y cada una va a necesitar un tipo diferente, abarcarlo de una manera diferente, una técnica distinta, un apoyo distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa inclusive hasta el mismo en la salud, cuando hay algún desequilibrio en el cuerpo a nivel de la salud. ¿Sí? Entonces, pasa en los alimentos también, no todos los cuerpos necesitan lo mismo. Entonces, dicho esto y como resumen es, ábrete a atravesar la expansión de tu conciencia, la expansión de tu ser desde el lado del goce, la dicha y el disfrute. Disfruta y vuelve de alguna manera a conectar con el placer de la vida. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Que hay un video cargado también en el canal, que ya la conciencia ya se estuvo experimentándose a sí misma desde los lugares bastante oscuros, desde las guerras, desde eh, la sumisión, desde los enojos, desde las traiciones, todo eso, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos mismo de la historia humana, si nos ponemos a leer la historia tal y como ha sido, o como nos las han contado, ya está. Ahora empieza a experimentarse la conciencia desde otro lugar. Es como decirte que la conciencia ahora se empieza a experimentar desde la luz, ¿no? Y en alguna manera se lleva a esa polaridad, es decir, se transforma, va desde la oscuridad y lleva a transformarse desde la luz, pero ya habiendo atravesado la oscuridad. ¿Y a qué vamos con esto? De que dejémonos de dar autolátigo para poder sanar y transformar una herida, un pasado. Podemos mirar nuestro pasado, podemos transformar nuestras heridas, podemos transformarnos nosotros mismos y sanar un montón de aspectos desde el lado de la luz, desde la presencia, honrando y sabiendo que la luz y la oscuridad son parte de la misma esencia. Así que nuevamente te invito, espero que esta información te traiga una liviandad, que te traiga una nueva manera tal vez de analizar o de percibir una cierta realidad que estés atravesando. Por supuesto que más que invitado a entrar o invitada a entrar al sitio web www.mfmindful.com, agenda una sesión, comencemos a sintonizarnos con esta información, ¿no? Porque cuando entramos en un proceso de uno a uno, en una sesión, en cualquiera que sea, sea desde este espacio, sea con otra persona, otra herramienta, cuando estamos conectándonos desde este lugar, hay una energía y una frecuencia que se interconecta. Entonces, uno de los grandes roles de mi servicio en estos tiempos es activar en los demás, en el otro, que también soy yo misma. Entonces, desde ese lugar miro al otro con una dicha y una honra por su propio proceso. Porque cuando estoy honrando el proceso, tu proceso, en un trabajo que hagamos juntas o juntos, estoy honrando también parte de mi proceso. Entonces, para mí en lo personal se me es inevitable abrazar tu proceso, honrarlo y ayudarte a que tú mismo te puedas dar cuenta. Porque aquí la persona que sabe cómo trascenderlo es uno mismo. El otro lo que hace me va a hacer un reflejo, el otro lo que hace es me va a ayudar como un canal, como un puente. Y toda esta información que sale de mi corazón en estos momentos también está dentro tuyo. Entonces, te agradezco, te honro, agradezco el compromiso que tenés contigo misma, contigo mismo. Te animo a continuar avanzando con tu proceso evolutivo, te animo a avanzar y a ser sumamente amorosa con tu proceso, compasiva, entrar en ese amor profundo y sabes que toda la información que necesites y todo lo que desees hacer desde este lugar lo puedes hacer aquí abajo. Voy a compartir toda la información del sitio web para lo que necesites. Hay mucha información de valor ahí también, que el propósito de todo esto es ayudarnos a seguir expandiendo nuestra conciencia para verdaderamente darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias.